Hola vicios, bienvenidos, volvemos con un nuevo video para el canal. Hoy les traje unos juegos distintos, del género supervivencia, en donde nuestro personaje se las debe arreglar para sobrevivir con escasos recursos en un ambiente hostil e intenso, sí, como la vida de los que vivimos en Latinoamérica. Además son de mundo abierto, y el objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible, para escapar de la TAM. En el top 10 tenemos a Stranded Deep, un juego de aventuras y supervivencia que nos pone en el papel de un náufrago que tuvo un accidente de avión y ahora se ve atrapado en algún lugar del Océano Pacífico. Los escenarios son generados a medida que avanzamos y además cuentan con ciclo día y noche que nos servirá para marcarnos pautas a la hora de explorar y construir nuestro refugio, así como aventurarnos en el mar a investigar otras islas. Pero estos extensos paisajes serán muy peligrosos ya que seguirán amenazando nuestra supervivencia todo el tiempo. En fin, muy recomendado para los que buscan un verdadero reto por sobrevivir. En el top 9 tenemos a Force of Nature, un videojuego sandbox que combina acción, aventura, RPG, estrategia y gestión. El jugador tiene la posibilidad de explorar más de 10 zonas diferentes, cada una con su propia flora. Puede recolectar y extraer recursos, crear armas y ropa, buscar plantas útiles y cultivarlas, domesticar animales y obtener alimentos de ellos. Además de construir portales para un movimiento más rápido alrededor del mapa, este juego está muy recomendado para verdaderos amantes de la supervivencia. En el top 8 tenemos a Subsistence, un juego sandbox de mundo abierto en primera persona. Se puede jugar solo o en multijugador con amigos. Debes lidiar con las 4 estaciones del año, tarea no muy sencilla, construir una base, si así lo deseas y desarrollar tecnología. Además debes prepararte muy bien contra un ambiente hostil o puedes terminar mal en cualquier momento. Defiéndete de la naturaleza y los cazadores ya que también construyen bases en el mundo, muy bueno para los que buscan un verdadero desafío a la hora de sobrevivir. This War of Mine es un juego donde el jugador controla a un grupo de civiles que sobreviven en un refugio improvisado en una ciudad devastada por la guerra. El objetivo principal es sobrevivir a la guerra con las herramientas y materiales que el jugador puede recolectar con los personajes. La mayoría de los personajes no tiene algún tipo de experiencia de supervivencia, y necesitarán de la intervención constante del jugador para mantenerse vivos. Durante sus excursiones, los civiles pueden encontrar sobrevivientes NPC de la guerra y pueden escoger entre ayudarles, robarles o matarles. El juego enfatiza en las decisiones moralmente cuestionables que tiene que tomar el jugador. Espero que estén disfrutando estos juegazos, si es así, suscríbanse, ya que este es un canal chico y me motivan a seguir trayendo los mejores juegos para PC de bajos recursos. The Stomping Land es un juego de supervivencia que nos retará a mantenernos con vida en un mundo prehistórico habitado por dinosaurios. Asumiremos el rol de un cazador y a medida que ganamos experiencia seremos capaces de construir diversas trampas para cazar a los dinosaurios, pero ojo, los pequeños dinosaurios que cazamos fácil no proporcionan apenas comida así que tendremos que apuntar más alto. Nos moveremos por un vasto territorio en el que encontraremos diferentes ambientes, así como recursos y fauna. Desde el primer momento seremos libres de explorar a nuestro antojo y construir un refugio. Miasmata es un juego de aventura y supervivencia en primera persona en la que encarnamos a un científico perdido en una inhóspita isla en la que debe dar con la cura a la enfermedad que ha acabado con la mayor parte de la humanidad. Nuestra única esperanza reside en encontrar los componentes necesarios para sintetizar una cura, utilizando los recursos naturales del entorno y aplicando nuestros conocimientos de medicina. Si damos con las plantas correctas, podremos salvarnos. Por si esto no resultase lo suficientemente complicado, parece que algo nos acecha desde la espesura. Recomendado para aquellos que buscan un juego con historia original. En el top 5 tenemos a Farscape. En este juego controlamos a Nathan, un explorador que ha sufrido un accidente en el océano, aturdido y sin saber muy bien cómo ha llegado allí. Lo único que tiene en su posesión, además del equipo de buzo, es un cuchillo y un lanzador de arpones. Y se ve obligado a aprender a sobrevivir exprimiendo los recursos de este.
Es así por lo que tendremos que conseguir recursos en entornos generados al azar, con el último objetivo de reparar nuestro submarino y escapar de nuestra prisión acuática, muy recomendado para los que buscan una aventura en el océano. En el top 3 tenemos a The Long Dark, que es un juego de supervivencia en primera persona, que nos ofrece la posibilidad de disfrutar de su propuesta tanto a través de un modo historia, como del modo supervivencia, ofreciéndonos diferentes oportunidades para progresar y diferentes opciones para disfrutar del título. Nos pone en un entorno hostil y nos obliga a buscar recursos, cobijo y, principalmente, mantenernos con vida. Esto implica mucha exploración, mucha gestión de elementos, mucho cuidado con la fauna. En fin, un juegazo muy completo. Survios es un juego de supervivencia online infestado de zombies que podrás jugar con gente que esté en tu mismo servidor. El juego se ambienta en una isla con una extensión de 4 kilómetros cuadrados donde los recursos son realmente escasos y sobrevivir es muy difícil. Entre las tareas por hacer en este survival, nos encontramos la caza de animales salvajes para poder comer y la recolección de plantas y materiales para poder craftear objetos de utilidad. También podremos crearnos nuestra propia base, gracias a las mecánicas de construcción del juego, que si bien no están muy pulidas, son muy necesarias. The Wild 8 es un juego de supervivencia que nos cuenta la historia de 8 personas que sufren un terrible accidente de avión que los deja atrapados en un bosque de Alaska en pleno invierno, por lo que tendremos que ponernos en la piel de uno de ellos y colaborar con nuestros compañeros para aguantar vivos y encontrar la forma de volver a casa. La cooperación será fundamental para salir con vida de esta pesadilla helada, aunque también tendremos que tener en cuenta que la naturaleza no será nuestra única preocupación, ya que otros supervivientes pueden acabar por sucumbir a la locura y poner en peligro a todo el grupo. Si les gustó este video, deja tu like para que el contenido pueda llegarle a más gente. Este canal fue creado para ayudar a las personas que tienen una compu mala como la mía. Si quieres puedes comentar de que te gustaría que traten mis próximos videos, ya que tomaré muy en cuenta sus opiniones. Y no olviden suscribirse. Saludos, hasta la próxima.